Hola, vamos a continuar con nuestra lectura de Meditaciones de Marco Aurelio. Ya es más lo que avanzamos que lo que nos falta por terminar. Y esto me lleva a una reflexión. ¿Cuánto podemos avanzar leyendo solamente 20 minutos al día? Yo la descubrí en mi aula de clase con mis alumnos. Realmente logramos cada ciclo escolar leer una buena cantidad de libros, solo dedicando 20 minutos al día para leer con ellos. Eso los motiva y los emociona mucho, como a mí me emociona ver también cómo vamos avanzando en este espacio solo con 20 minutos al día. Y bueno, si no tenemos tiempo para leer como tal un libro, pues aquí están estas plataformas como YouTube, en donde muchas personas pues hacemos contenido para dejar ahí el contenido de los libros grabado. Así que los invito, vayan, sean curiosos, aprendan varios temas. Siempre que estamos haciendo alguna otra cosa, podemos poner un libro, una conferencia, lo que queramos, sobre el tema que queramos. Yo creo que ser autodidactas es una manera muy divertida de aprender. Entonces, pues vamos a continuar. Y la reflexión número 69 dice así: pasa la vida sin apremios, en la mayor delicia espiritual. Aunque den todos las voces que quieran contra ti, aunque las fieras despedacen los miembros de esta masa blanda que te circunda. Pues, ¿qué impide a tu alma que, entre tantos infortunios, no conserve su calma, no enjuicie exactamente los sucesos que le rodean y no se mantenga pronta en aprovecharse de los accidentes que se le interponen? De modo que tu juicio dé a entender al objeto con que tropiece. Tú, por esencia, eres esto, aunque para la opinión parezca ser lo otro. Y cuando se trate de utilizar dicho objeto, le diga: yo iba buscándote. Cuanto a mí, todo lo que se me pone delante, sírveme siempre de materia para practicar las virtudes propias de la razón y de la sociedad, y en suma, para dedicarme a una obra peculiar de hombre o Dios. Puesto que, en efecto, todo lo que acontece hácese familiar a Dios o al hombre. Nada es desacostumbrado ni difícil de manejar, sino muy sabido y de fácil ejecución. 70. La perfección moral lleva consigo que se viva cada día como si fuera el último, sin apresurarse, ni amilanarse, ni obrar con ficción. 71. Los dioses, aunque inmortales, no se enojan al ver que al cabo de tantos siglos deben aguantar absolutamente y siempre a los malvados, tantos y tales como hay. Por el contrario, toman cuidado de ellos. Y es posible que tú, que en un momento dejarás de ser, renuncies a tolerarlos, y más siendo tú mismo uno de estos malvados. Número 72. Es cosa risible que no procures preservarte de tu propia maldad, pudiendo hacerlo, y en cambio intentes huir de la maldad de otros, lo que es imposible. Número 73. Todo lo que la facultad intelectiva y sociable halle despojado de inteligencia y sociabilidad, con mucha razón lo tendrá por cosa de menos valer. 74. Cuando hayas hecho un favor y otro lo reconozca, ¿qué otra tercera satisfacción buscas todavía? ¿Cómo hacen los necios? ¿La de pasar como bienhechor o ser pagado con una recompensa? 75. Ninguno se cansa de recibir beneficios, pero hacerlos es una acción conforme con la naturaleza. No te canses, pues, de hacerlos, ya que así te favoreces a ti mismo. 76. La naturaleza universal emprendió la creación del mundo. Desde entonces, o bien todo lo que acontece sucede como consecuencia necesaria del primer impulso, o bien todo es irracional, incluso los objetos más capitales, a los que la mente gobernadora del mundo aplicó especial esmero. Teniendo esto presente, podrás ofrecer a las más de las cosas un rostro sereno. Llegamos al libro número 8. Número 1. Otra cosa, asimismo, te persuade a renunciar a la vanidad, y es que en adelante no puedes lisonjearte de que toda tu vida, por lo menos la que
me dio desde tu juventud a esta parte haya sido la de un filósofo. Antes bien, a los ojos del mundo o a los tuyos propios, has permanecido manifiestamente alejado de la filosofía. Te has confundido, de modo que no te será fácil en el porvenir adquirir el nombre de filósofo, a lo cual también se opone la esencia de la vida. Ahora bien, si realmente ves cómo se plantea esta cuestión, no te preocupes de lo que pensarán de ti. Conténtate con que vivas el tiempo que te queda, sea de la duración que sea, según dicte tu naturaleza. Considera lo que ella exige y no te distraiga otro cuidado. Has aprendido, en cuantas cosas anduviste errado, que en ninguna parte se halla la felicidad, ni en los silogismos, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el placer, ni en parte alguna. Pues entonces, ¿en qué consiste? En hacer lo que exige la naturaleza humana. ¿Y cómo se logrará? Poseyendo principios que regulen los instintos y los actos. ¿Y cuáles son estos principios? Los que deciden del bien y del mal, de modo que no se repute por bien del hombre lo que no le hace justo, moderado, decidido e independiente, ni por mal lo que no le causa efectos opuestos. 2. En cada una de tus acciones, hazte la pregunta, ¿cómo me va en eso? ¿No tendré luego que arrepentirme de ello? Dentro de poco habré muerto, y todo se acabará. ¿Qué más puedo buscar? Si obro al presente como un ser inteligente, sociable, relacionado, por igualdad de derechos con Dios. Número 3. ¿Qué tienen que ver Alejandro, César, Pompeyo, frente a Diógenes, Heráclito, Sócrates? Estos han penetrado las cosas, sus causas, sus efectos, y se guiaban por excelentes principios rectores. Aquellos, en cambio, ¿cuántas cosas desconocían? ¿A cuánta servidumbre se obligaban? Número 4. Entiende que los hombres cometerán siempre, aunque te exaspere, los mismos errores. 5. Lo principal es que no te turbes, pues todo acontece según lo ordena la naturaleza universal. Y dentro de poco no serás ya nadie, sin dejar rastro en ninguna parte, lo mismo que Adriano, lo mismo que Augusto. Después, teniendo los ojos fijos sobre tu obra, indágala en sí misma, y reflexionando que lo que te conviene es ser hombre, virtuoso, ejecuta derechamente y de la manera que te parezca más justa lo que reclama de ti la naturaleza humana. Solo que has de hacerlo con intención sana, con modestia y sin doblez. Número 6. La misión de la naturaleza universal se reduce a trasladar allí lo que estaba ahí, a transformarlo, a quitarlo de acá y llevarlo allá. Todo es mutación, pero también todo es cosa sabida, de modo que no se puede tener algo de nuevo, y también son equivalentes las disposiciones distribuidas a cada uno de los hombres. 7. Todo ser natural se contenta con seguir prósperamente su camino, pero la naturaleza racional solo lo sigue felizmente cuando no asiente a ninguna idea falsa o dudosa, cuando encamina sus instintos únicamente a las acciones útiles para la colectividad, cuando se rige solo por su arbitrio en sus deseos o en sus aversiones, y acepta de buena gana todo lo que le depare la común naturaleza, pues es ella una parte de ésta, como la naturaleza de la hoja es una parte de la naturaleza del árbol, solo con la diferencia que aquí la naturaleza de la hoja es parte de una naturaleza insensible, irracional y susceptible de ser estorbada en sus operaciones. Al contrario, la naturaleza del hombre forma parte de una naturaleza libre, intelectiva y justa, pues distribuye equitativamente a cada uno de los seres en proporción a su merecimiento, el tiempo, la sustancia, la causa, la energía, el accidente. Advierte, empero, que no encontrarás la equivalencia en todos los casos si comparas separadamente una unidad con otra unidad,
pero sí cotejando globalmente el conjunto de una especie con el conjunto de otra. 8. No podrás, por tu ignorancia, leer un libro, pero puedes reprimir toda alteración, puedes dominar el deleite y el sufrimiento, puedes sobreponerte a la vanagloria, no irritarte contra los necios e ingratos, y aún mirar por sus intereses. 9. Que nadie te oiga quejarte de la vida que se lleva en la corte, ni te oigas tú quejarte a ti mismo. 10. El arrepentimiento es cierto reproche de sí mismo por haber omitido hacer algo provechoso, dado que el bien es necesariamente una cosa útil y acreedora, a que el hombre honesto debe ambicionar. Por otro lado, jamás un hombre recto se arrepentirá de haber desdeñado algún placer. Luego, el placer ni es cosa útil, ni es bien alguno. 11. ¿Qué viene a ser ese objeto en sí mismo, según su propia condición? ¿Cuál es su sustancia, su materia, su causa formal? ¿Qué hace en el mundo? ¿Cuánto tiempo va a durar? 12. Cuando sientas repugnancia en levantarte de dormir, acuérdate que es correspondiente a tu condición y a la naturaleza humana el producir acciones útiles al bien de la sociedad, y que el dormir es común también a los seres privados de razón. Así pues, lo que es conforme con la naturaleza de cada uno, le es más propio y adecuado, y sin duda le es también mucho más agradable. 13. En cuanto te sea posible, aplica siempre a cada idea que te venga la ciencia de la naturaleza, la de las pasiones y la de la dialéctica. 14. Con cualquiera que te cruces, di enseguida para ti mismo, ¿este tal? ¿Qué principios tiene por lo que me concierne al bien y al mal? Pues, si acerca del placer y el dolor y de las causas de donde procede el uno y el otro, acerca de la gloria y la ignominia, acerca de la muerte y la vida, tuvieras tales o cuales principios, no me extrañará ni me parecerá extraordinario que ejecute tales o cuales acciones. Antes bien, me acordaré que se ve obligado a obrar de ese modo. 15. Ten presente que del mismo modo que sería extravagante admirarse de si la higuera produce higos, asimismo lo es extrañarse de si el mundo produce tales o cuales frutos que son propios de su condición. Como sería también impropio al médico extrañarse de que el enfermo tuviese calentura y el piloto de que le soplase un viento contrario. 16. Acuérdate que también es acto de libertad el mudar de parecer, según el aviso de quien te encamina, porque es tuya esta actividad, y procede conforme a tu voluntad y tu resolución, y por ello, según tu propia inteligencia. Si esto depende de tu arbitrio, ¿por qué lo haces? Y si de otro, ¿a quién censuras? ¿A los átomos o a los dioses? En ambos casos, es locura. No conviene habérselas contra nadie, porque si eres capaz, enmiéndale. Si eres incapaz, enmienda al menos su acción. Pero si aún de esto eres incapaz, ¿qué utilidad sacas de irritarte? No hagas nada, porque sí. Número 18. De todo cuanto muere, nada sale fuera del mundo. Si permanece aquí, es que se transmuta y se disuelve en sus propios elementos, que son los del mundo y los tuyos, y estos elementos padecen su mutación sin murmurar. Número 19. Cada ser nacido con algún destino, como el caballo y la vid, ¿te admiras de esto? También el sol nació destinado para una función, así como los otros dioses. Según ello, ¿para qué fuiste tú creado? ¿Para disfrutar? Reflexiona si puede sustentarse este pensamiento. 20. La naturaleza tiene su mira en cada cosa, no menos por lo que toca al fin de todas ellas que por su principio y duración, como el jugador al lanzar la pelota. Pues, ¿qué bien resulta a la pelota el remontarse a lo alto? ¿O qué pérdida al descender o caer en tierra? ¿Y qué intereses percibe la burbuja
permaneciendo hinchada? ¿O qué daño al quebrarse? Y lo mismo dígase del candelero. Número 21. Da una vuelta al cuerpo, contémplalo, cuál es de suyo y cómo será cuando haya envejecido, enfermado, muerto. Corta es la vida de quien alaba y de quien es alabado, de quien se acuerda de alguien y de quien es recordado. Además, acontece esto en un rincón del mundo, y aún allí no logran ponerse todos de acuerdo, ni siquiera uno solo suele ir acorde consigo mismo. Y toda la tierra no es más que un punto. 22. Pon tu atención en lo que tienes entre manos. Vigila la actividad en curso, el principio idóneo, el sentido de las palabras. Con razón llevas tú merecido, pues esperas aplazar hasta mañana el ser bueno, antes que serlo desde hoy mismo. 23. ¿Ejecuto algo? ¿Lo hago refiriéndolo al bien de los hombres? ¿Me sucede algún quebranto? Lo acepto refiriéndolo a los dioses y a la fuente común de donde trae su origen de consumo todos los acontecimientos. 24. ¿Cuál se te presenta a la vista el baño que tomas? Aceite, sudor, viscosidad, agua turbia, toda suerte de suciedad. Tal es cualquier parte de la vida y cuanto nos pertenece. 25. Lucila dio sepultura a Vero, después fue sepultada. Lucila secunda a Máximo, después secunda. Epitincano a Diótimo, luego Epitincano, Antonino, a Faustina, luego Antonino, y siempre lo mismo, Celer a Adriano, luego Celer. ¿Y en dónde paran aquellos ingenios agudos? Ora hábiles en prever el futuro, ora henchidos de orgullo. Llamo ingenios agudos, por ejemplo, a un Carax, a un Demetrio, el platónico, a un Eudemón y sus semejantes. Todo ello es efímero, muerto tiempo ha. De muchos no ha quedado memoria ni un instante. Otros han pasado a ser fábula, y algunos cayeron ya de las fábulas en el olvido absoluto. Ten presente, pues, que será forzoso o que ese tu compuesto se dispare, o que se extinga tu espíritu o emigre para situarse en otra parte. Número 26. La complacencia del hombre consiste en cumplir su deber de hombre, y deber privativo del hombre es la benevolencia para con sus semejantes, el desprecio por los movimientos sensuales, el discernimiento de las ideas probables, la contemplación de la naturaleza universal y de lo que se produce conforme a sus leyes. 27. Cada uno tiene 3 géneros de dependencia, el uno con el espectáculo del mundo que nos rodea, el otro con las causas divinas, origen de cuanto acontece a todos los seres, el tercero con nuestros contemporáneos. 28. El dolor es pernicioso, sea para el cuerpo, y en este caso, que él se queje, sea para el alma, pero ésta tiene en su mano el mantener su serenidad y su calma, y no opinar que el dolor sea un mal, porque todo juicio, afecto, apetito y aversión está en nuestro interior, a donde nada más penetra. 29. Borra los desvaríos de tu fantasía, repitiéndote sin cesar: pende de mí en este momento el que no haya en esta mi alma el menor vicio, ni deseo, ni absolutamente ninguna agitación. Antes bien, veo todas las cosas como son en sí y uso de cada una según su mérito. No olvides esta facultad que te otorgó la naturaleza. 30. Habla tanto en el Senado como ante cualquiera con decencia y claridad. Usa de un lenguaje sano. 31 y última. La corte de Augusto, su mujer, su hija, sus ascendientes, su hermana, Agripa, sus parientes y domésticos,
sus amigos, Areo, Mecenas, sus médicos, sus urúspices, toda esa corte murió. Atiende después a otros, considerando no la muerte de cada hombre en particular, sino una descendencia, como los pompeyos. No te olvides de aquella inscripción que suele grabarse sobre los sepulcros, el último de su linaje. Piensa con cuánta solicitud se había afanado sus antepasados en dejar un heredero. Fue preciso, empero, que alguno fuera el último, y esta vez, al fin, es la desaparición de toda una raza. Y de esta manera llegamos al fin de la lectura de hoy.